Ahora mismo estoy un poco nervioso y todo porque vamos a hacer algo bastante sea. Eh, ¿Cómo se lo diré? Vamos a... Voy a ponerme a leer un libro. Rollo audiolibro será seguramente. Pero más que eso es más un poco a ver cómo lo hago y todo. Seguramente la gente que se ha conectado ahora mismo al directo no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Mas no me preocupa tanto porque mi objetivo es otro. Y simplemente quiero ver cómo la gente se queda cuando esté haciendo esto. Ay, pues nada. Antes de nada, quiero avisar que este libro es de Warhammer 40k. No podré contestar ninguna pregunta ni nada porque una vez que me ponga y acabe de leer, comprobaré qué me han dicho. Pido perdón si hablo mal o digo tal, porque yo justamente esto lo hago para mejorar mi prosa a la hora de hablar y sobre todo no ponerme nervioso a esto. Ay, así que seguramente vamos con las locuras. El libro es El Señor de la Guerra de Warhammer y sería el primero de la serie de Herejía de Horus. Esto obviamente es más de 10.000 años antes del actual 40k. Por tanto, empecemos con un pequeño prólogo y allá vamos. Horus, Señor de la Guerra. En esta serie se relatan hechos que sucedieron hace 10.000 años antes de los referidos en las novelas de 40k. Por este motivo se trata de una serie imprescindible para los aficionados que quieran conocer el origen de episodios y personajes de otras novelas. Yo estaba allí el día que Horus mató al emperador. Durante miles de años, violentas tormentas de diformidad han rugido de un extremo a otro de la galaxia, aislando el otrora orgulloso imperio de la humanidad y reduciéndolo a un puñado de planetas autosuficientes, sin capacidad de viajar o comunicarse entre ellos. Bien. Primera parte. Los engañados. Yo estaba allí el día que Horus mató al emperador. Bien, capítulo 1. Sangre derramada por un malentendido. Perdón, creo que he sido bastante bestia. Podría empezar un poco con tal, pero prefiero empezar ya por el capítulo 1. Perdón por este momento tan feo. Capítulo 1. Sangre derramada. Por un malentendido. Madre mía. Vamos otra vez que se me ha ido bastante. Capítulo 1. Sangre derramada por un malentendido. Nuestros hermanos que se hallan en la ignorancia. La muerte del emperador. Yo estaba allí. Dijo acostumbrada a decir después de hasta que convirtió en un tiempo que no producía ninguna risa. Yo estaba allí, el día de que Horus mató al emperador. Era una presunción deliciosa y sus camaradas reían entre dientes, entre total deslealtad que ello implicaba. La historia era buena y era Torgadón quien por lo general se encargaba de engatusarlo para que la contara, pues Torgadón era un bromista, un hombre de risa contundente y jugarreta estúpida. Y Lorken volvía a contarlo, un relato referido a Talismán, veces que casi se contaba solo. Su alma daba brincos al ver cómo las naves huérfanas regresaban al corazón del imperio. Todo estaba listo y aguardando. Todo se había conservado. Acogería a los huérfanos en su seno y entonces se iniciaría el gran proyecto de la reconstrucción y el imperio de la humanidad se extendería de nuevo por las estrellas, como era un derecho inalienable. Perdón. En cuanto le demostraban la lealtad debida como al emperador de la humanidad, el comandante más bien divertido, según él decía decir general, envió a Hastur Sejanus a reunir con el emperador y transmitirle sus saludos. Sejanus era el favorito del comandante,
no tan orgulloso y irascible como Abaddon, ni tan despiadado como Sendire, ni tampoco tan sólido y venerable como Iacton Cruz. Sejanus era el capitán perfecto, un informante templado en todos los aspectos, un guerrero y un diplomático. En igual medida, el expediente militar de Sangeros superó únicamente por el de Abaddon. Se olvidaba fácilmente de estar en compañía del hombre en persona, un hombre encantador. Decía Loken, fundamentando su relato, un hombre encantador al que todos adoraban. No existía nadie a quien quedara mejor la armadura modelo 4 que Aston Sejanus, que se recuerde y se celebre en sus hazañas incluso entre nosotros. Habla en favor de cualquiera de Sangeros, el héroe más notable de la Gran Cruzada. Así era como Loken lo describía a los álvidos oyentes. En épocas futuras se lo recordaba con un tal afecto que los hombres le darán su nombre a sus hijos. Sangeros, con una escuadra de guerreros más dignos de cuarta compañía, viajó al interior del sistema Borska Dorada y fue recibido en la audiencia por el emperador de su palacio del tercer planeta, y eliminado, asesinado. Despedazado sobre el suelo de ónice del palacio mientras permanecía ante el trono dorado del emperador, Sangeros y su escuadra gloriosa, Dimos, Mandral, Rajoy y el resto. Todos masacrados por la guardia de élite del emperador, los llamados invisibles. Al parecer Sangeros no había ofrecido la correcta promesa de lealtad. Como muy poco tacto, había sugerido que en realidad incluso podría existir otro emperador. La aflicción del comandante fue total, pues quería que Sangeros como un hijo. Ambos habrían combatido él junto al otro para conseguir la obediencia de un centenar de mundos. Pero el comandante, siempre optimista, sensato en tales cuestiones, indicó a su personal de comunicaciones que ofreciera al emperador otra oportunidad. El comandante detestaba recurrir a las guerras y siempre buscaba alternativas a la violencia cuando éstas eran factibles. Aquello era un error, razonó para sí, un terrible error, y la paz se podía salvar. Se podía hacer razonable aquel emperador. Era más o menos en aquel momento a Loken le gustaba añadir cuando una insinuación de comillas empezaba a aparecer alrededor del nombre del emperador. Se decidió a que enviaría una segunda embajada. Malorgust se ofreció voluntario en el momento. El comandante accedió, pero ordenó que la punta de lanza avanzara hasta colocarse a distancia del ataque. La intención estaba clara: una mano extendida y abierta en señal de paz, y la otra dispuesta como un puño. Si la segunda embajada fracasaba o recibía un trato violento también ella, entonces el puño encontraría ya la posición de ataque. Aquel día sombrío, explicó Loken, el honor de estar a la puerta de lanza había recaído, mediante el acostumbramiento sistema de echarlo a suertes, en la fuerza de Abaddon, Torgadón, pequeño Horus Aximat y el mismo Loken. En cuanto se dio la orden, se iniciaron los preparativos de combate. Las naves de punta de lanza se deslizaron al frente, avanzando bajo una pantalla de invisibilidad, y se instalaron en la aeronave de asalto, en los que los transportes de lanzamiento. Se repartió y comprobó el armamento. Se efectuaron y investigaron juramentos de combate y se ajustaron las armaduras de los cuerpos ungidos de los elegidos. En silencio, tensa y lista para ser envainada
punta de lanza observó mientras el convoy lanzadera que transportaba a Malogust y a sus enviados describía un arco descendente en dirección a la tercera planeta. Las baterías de la superficie los hicieron añicos en el cielo, mientras que los montones de desechos en llamas de la flotilla Malgust desaparecían en el interior de la atmósfera. Las fuerzas de la flota del emperador se alzaron fuera de los océanos, surgieron de las nubes altas y de los pozos gravitacionales de las lunas cercanas. 600 naves de guerra al descubierto y armadas para el combate. Abaddon desactivó la invisibilidad y efectuó una última súplica al personal, al emperador, para implorarle que entrara en razón. Las naves de guerra empezaron a disparar sobre la punta de lanza de Abaddon. Mi comandante, transmitió este corazón a la flota que aguardaba, no hay modo de hacer ningún trato. Este impostor de mente se niega a escuchar. Y el comandante respondió: iluminadlo, hijo mío, pero perdona la vida de todos los que puedas. No obstante esta orden, venga la sangre derramada de mi noble Sangerus. Diezma a los asesinos de la élite de este emperador y traedme al impostor. Y de ese modo, suspira entonces Loken, hicimos la guerra de nuestros hermanos que estaban sumidos en la ignorancia. Era entrada la tarde, pero el cielo estaba saturado de luz. Las torres fototrópicas de la ciudad elevada, construidas para girar y seguir al sol por sus ventanas durante el día, se movían indecisas ante el resplandor oscilante del filamento. Formas espectrales navegaban a través de la atmósfera superior, naves que entraban a combate en una masa arremolinada, trazando breves y disparatadas cartas astrales con el rayo de sus baterías de cañones. A ras del suelo, alrededor de las amplias plataformas de basalto que formaban los contornos del palacio, el fuego de artillería fluía por el aire como lluvia horizontal, lanzando chorros en espiral de fuego, trazando que descendía y deslizaba igual que serpientes fulminantes hacia haces de energía que se desvanecían con la misma rapidez con la que aparecían, y ráfagas de granadas relampagueantes que recordaban una descarga de pedriscos. Aeronaves de asalto derribadas, muchas de ellas inutilizadas y en llamas, cubrían 20 kilómetros cuadrados del paisaje. Figuras humanoides de color negro atravesaron despacio los límites de la zona ocupada por el palacio. Tenían la forma de hombres con armadura y avanzaban pesantemente como si fueran hombres. Pero eran gigantes, cada uno con una altura de 140 metros. El Mechanicus había desplegado a media docena de sus máquinas de guerra, conocidas como titanes, y alrededor de sus tobillos negros como el carbón, las tropas corrían al frente en una violenta oleada de 3 kilómetros de anchura. Los lobos lunares avanzaban en tropel como la espuma de una ola. Miles de refulgantes figuras blancas que se inclinaban y cruzaban a la carrera de plataformas mientras las detonaciones estallaban entre ellas y elevaban el suelo ondulantes bolas de fuego y árboles de humo marrón oscuro. Cada estallido sacudía el suelo con un impacto rechinante y lanzaban una lluvia de tierra a modo de maldición retardada. Aeronaves de asalto pasaban raudas sobre sus cabezas y en vuelo bajo por entre las estructuras desgrabadas y espaciadas de los titanes.
avivando las lentas nubes de humo en ascensión para convertirlas en repentinos vórtices de energía. En cada casco Astartes resonaba el parloteo del comunicador, voces cortantes que daban órdenes a diestro y siniestro, con un deje enronquecido por la calidez de la transmisión. Era la primera vez que Loki se encontraba inmerso en una guerra generalizada desde Ullanor. También era la primera vez para la 10ª compañía. Había habido escaramuzas y peleas, pero nada que los pusiera a prueba. Y Loken se alegró al comprobar que su cohorte se había oxidado. El régimen inflexible de instrucciones real y ejército extenuantes había mantenido a los que había conservado tan combativos y serios como el término de los juramentos de combate que habían efectuado apenas unas horas antes. Ullanor había sido glorioso, una tarea dura en la que no se regateó ningún esfuerzo para conseguir expulsar y derrocar a un imperio bestial, los Pieles Verdes, que habían resultado un adversario pernicioso y con la capacidad de adaptación. Pero los doblegaron y desperdigaron los rescoldos de sus hogueras rebeldes. El comandante había quedado dueño y señor del terreno mediante el empleo de estrategia favorita, en la que era un experto. La ofensiva de la punta de lanza dirigía directamente a la garganta. Sin prestar atención, las masas de los Pieles Verdes, que superaban en 5-1 los cruzados, el comandante había atacado directamente al jefe supremo y a su círculo de mando, dejando al enemigo descabezado y sin dirección. La misma filosofía esperaba allí, desgarrar la garganta y dejar que el cuerpo se convulsione y perezca. Loken y sus hombres y las máquinas de guerra que les daban apoyo eran el filo de la espada que desenvainaba para tal propósito, pero aquello no era lo absoluto como Ullanor. No había sotos de lodo, ni bastiones de arcilla, ni fortalezas destartaladas de metal y alambre desnudos, ni tampoco estallidos de pólvora en un aire u ogros aullantes. Aquello no era una reyerta primitiva decidida por las espadas y la fuerza de parte superior del cuerpo. Aquello era guerra moderna, en un lugar civilizado. Era hombre contra hombre, de los límites de los monolíticos de una gente refinada. El enemigo poseía artillería y armas de fuego que eran en todo punto comparables a tecnología a las de las fuerzas de la Legión, y a la habilidad y el adiestramiento necesarios para utilizarlas. A través de las imágenes desde su visor, Loken veía hombres con armaduras que dirigían contra ellos armas de energía en las que las zonas inferiores del palacio. Vio armas montadas sobre orugas, artillería automatizada, nidos de 4 o incluso 8 cañones automáticos sincronizados sobre plataformas móviles que avanzaban pesadamente impulsadas por patas hidráulicas. No parecía en absoluto Ullanor. Aquello había sido una experiencia terrible. Esto sería un examen, igual contra igual. Adversarios semejantes enfrentados. Excepto, no obstante, toda su tecnología militar, al enemigo le faltaba una cualidad esencial. Y esa cualidad estaba encerrada en el interior de todos y cada uno de los bastidores de las armaduras Mark IV, la carne y la sangre mejoradas genéticamente de los Astartes imperiales. Modificados, perfeccionados, más que humanos, los Astartes eran superiores cualquier cosa que hubiese tropezado o fueran tropezados jamás. Ningún ejército de la galaxia podía esperar jamás ser capaz de igualar a las legiones, a menos que las estrellas se extinguieran, reinara la locura y la legitimidad se interviniera. Pues tal y como Sindare había dicho en una ocasión, lo único que puede derrotar a un Astartes es otro Astartes, y todo se había reído ante aquello.
Lo imposible no era nada de lo que tener miedo. El enemigo, con armadura de una magnenta gruñido, riveranto de planta, como Loken descubrió más tarde, cuanto los completó sin el casco puesto, defendía con firmeza las puertas de inducción que conducían al palacio interior. Eran hombres de gran tamaño, altos de pecho, y hombres robustos, y en el punto culminante del estado físico. Pero ninguno de ellos, ni siquiera los más altos, le llegaban a la altura de la barbilla a uno de los lobos lunares. Eran igual que pelear contra niños. Niños bien armados, eso había que reconocerlo. Por entre las arremolinadas nubes de humo y discordantes detonaciones, Loken condujo a la veteranía primera escuadra escalada de arriba a la carrera. Con las suelas de plastiacero que las botas chirriaban contra la piedra, la primera escuadra, la 10ª compañía, la escuadra técnica de Hellborn, gigantes relucientes bajo la armadura blanca nacarino, con la insignia de la cabeza del lobo sobre una placa robusta de respuesta automática de los hombros. El fuego cruzado zigzagueaba a su alrededor desde las puertas custodiadas situadas ante ellos, y el aire nocturno lucía por la distorsión que provocaba el calor del tiroteo. Alguna especie de mortero automatizado en posición vertical descargaba un torrente lento de enormes cargas explosivas por encima de sus cabezas. «Eliminadlo», oyó lo que ordenaba el hermano sargento Jubal a través del comunicador. Jubal dio la orden de usando el lacónico argot de Catonia, el mundo del que eran originarios, un lenguaje que los lobos lunares habían conservado como si un idioma de combate. El hermano de batalla llenaba el cañón de plasma de la escuadra obedeciendo sin vacilar. Durante un resplandeciente medio segundo, una cinta de luz de 20 metros unió la boca de su arma con el mortero automatizado, y a continuación el aparato envolvió la fachada del palacio en una estela de abrasadoras llamas amarillas. La explosión acabó con docenas de soldados, varios salieron volando por los aires, y aterrizaron contraído y dejando sobre los escalinata. ¡A por ellos!, chilló Jubal. Un fuego arrasador desportilló y golpeteó sus armaduras. Loken sintió su lejano aguijonazo. El hermano Caldens dio un traspié y cayó, pero se incorporó de nuevo casi de inmediato. Loken vio como el enemigo se dispersaba ante su carga. Alzó el volter. El arma mostraba un corte profundo en el metal de la empuñadura delantera, herencia del hacha de un piel verde durante la batalla de Ullanor, una marca superficial que había indicado a los armeros que no eliminaran. Empezó a disparar, no una ráfaga, sino un disparo a disparo, notando cómo el arma daba sacudidas y golpeaba contra sus palmas. Los proyectiles Volter eran explosivos, y los hombres que alcanzaba estallaban como ampollas o desmenuzaban igual que fruta reventaba. Cada figura desgarraba, dejaba escapar una neblina rosa al caer. «¡10ª compañía!», gritó Loken. «¡Por el señor de la guerra!». El grito de guerra resultaba todavía extraño, simplemente otro aspecto de la novedad. Era la primera vez que Loken lo proclamaba en combate, la primera ocasión que había tenido desde que el emperador le había otorgado aquel honor después de Ullanor. El emperador, el auténtico emperador. «¡Lupercal! ¡Lupercal!», aullaron los lobos como respuesta mientras entraban a tropel.
eligiendo responder con el antiguo grito, el apodo que la legión daba a su amado comandante. Los cuernos de guerra de los titanes retumbaron. Asaltaron el palacio. Loken se detuvo junto a una de las puertas de inducción y instado a los que iban a la vanguardia a entrar mientras pensaba revista rápidamente el avance del cuerpo principal de una compañía. Un fuego infernal siguió cayendo sobre ellos desde los balcones y torres superiores. A una gran distancia, una brillante cúpula de luz se alzó repentinamente por el aire. Pasmosamente luminosa y vívida. El visor de Loken se oscureció automáticamente, el suelo tembló y un sonido parecido a un trueno llegó hasta él. Una nave insignia de buen tamaño alcanzada y en llamas. Había caído del cielo e ido a impactar a los aledaños de la ciudad elevada. Atraídos por el fogonazo de las torres fototrópicas situadas sobre su cabeza, y agitaron nerviosamente y rotaron. Los informes llegaban a raudales. La fuerza Aximán, la quinta compañía, se había hecho con la regencia y los pabellones situados a los largos ornamentos del oeste de la ciudad elevada. Los hombres Torgadon se abrían paso a través de la ciudad inferior, eliminando a las unidades blindadas enviadas a cerrarles el paso. Loken miró al este, a 3 kilómetros de distancia. Al otro lado de la plana llanura de las plataformas de basalto, más allá de la marea de hombres que atacaban, los titanes avanzaban majestuosos y el fuego rachando. La compañía de Abaddon, la primera compañía, cruzaba los baluartes para penetrar en el flanco opuesto del palacio. Loken amplificó su campo de visión, contemplando cientos de figuras con armadura blancas que corrían a tropel a través del humo y la lluvia de proyectiles. Al frente de ellas, las figuras oscuras de la escuadra de exterminadores más destacada de la primera compañía, la Justerin, llevan lustrosas armaduras negras, oscuras como la noche, como si pertenecieran a alguna otra legión negra. Loken a la primera, transmitió. La 10ª ha entrado. Una pausa, una breve distorsión. Luego la voz de Abaddon respondió. Loken, ¿intentas avergonzarme con tu diligencia? Y por un instante, primer capitán, replicó él. Existía un estricto respeto jerárquico dentro de la legión, y a pesar de ser un oficial de alto rango, Loken sentía una ávida admiración reverencial por el implacable primer capitán. Por todo el Murnival, de hecho, aunque Torgadon siempre había honrado a Loken con muestras de genuina amistad. Ahora Sejanus había desaparecido, se dijo Loken. La apariencia del Murnival no tardaría en cambiar. Estoy burlando de ti, Loken, transmitió Abaddon, con una voz tan profunda que el comunicador hacía algunos sonidos de vocales sonantes poco claros. Me reuní contigo a los pies de este falso emperador. El primero que llegue será quien lo elimine. Loken contuvo una sonrisa. Ezequiel Abaddon a raras veces había bromeado con él con anterioridad. Se sintió bendecido, elevado. Ser un hombre elegido era suficiente, pero estar con la élite preferida era el sueño de todo capitán. Tras volver a cargar el arma, Loken entró en el palacio por la puerta inducción.
pasando por encima de la maraña de cadáveres que los enemigos eliminados. El enlucido de las paredes interiores se había agrietado y desprendido, y fragmentos sueltos, como arena seca, crujieron cuando los pisó. El aire estaba lleno de humo, y su visualizador no dejaba de saltar de un registro a otro mientras intentaba compensarse y proporcionar una lectura clara. Siguió avanzando por el vestíbulo interior, a la vez que oía eco de disparos que surgían de puntos recónditos dentro del recinto palaciego. El cuerpo de su hermano estaba desplomado en una de entradas a su izquierda. El enorme cadáver con armadura blanca, extraño y fuera de lugar, entre los otros cuerpos más pequeños de su enemigo. Margex era uno de los apotecarios de la legión. Estaba inclinado sobre él. Alzó sus ojos cuando Loken se acercó y sacudió la cabeza. ¿Quién es?, preguntó Loken. Tibor, de la segunda escuadra, respondió Margex. Loken frunció el entrecejo al ver que la devastadora herida de la cabeza había detenido a Tibor. ¿El emperador conoce su nombre?, indicó. Margex asintió e introdujo la mano en su Nartesium para coger la herramienta reductora. Iba a retirar la preciosa semilla genética de Tibor para que pudiera ser devuelta a los bancos de la legión. Loken dejó al apotecario con su tarea y siguió avanzando por el vestíbulo. En una amplia columna situada al frente, las imponentes paredes estaban decoradas con frescos que mostraban escenas familiares de un emperador aureolado en un trono dorado. «¡Qué ciega es esta gente!», pensó. «Qué triste es esto. Un solo día con los integradores y comprenderían. No somos el enemigo, somos iguales. Y traemos un mensaje glorioso de redención. La vieja noche ha terminado. El hombre vuelve a recorrer las estrellas. Y el poder de los Astartes camina a su lado para mantenerlo a salvo». En un ancho túnel inclinado de plata repujada, Loken alcanzó a los elementos de la tercera escuadra. De todas las unidades de su compañía, la tercera escuadra, la escuadra táctica Locasta era su preferida y la que gozaba de su favor. Su comandante, el hermano sargento Niero Pipus, era su amigo más antiguo y leal. ¿Qué tal tu humor, ¿Qué tal tu humor, capitán?, preguntó Pipus, cuya armadura de blanco nacario estaba manchada de hollín y salpicado en sangre. Flemático, Niero. ¿Y tú? Colérico, con una furia ciega de hecho. Acabo de perder a un hombre, y otros 2 de los míos que estaban heridos. Hay algo que cubre la intersección situada al frente. Algo pesado. Ni te creas la velocidad de disparo de esa arma. ¿Habéis probado de fragmentarlo? 2 o 3 granadas, sin el menor efecto. Y no hay duda de que podamos ver. Carby, todos hemos oído hablar de esos llamados invisibles, los que asignaron a Sergenus. Me pregunto si... Déjame las preguntas a mí, replicó Loken. ¿Quién ha caído? Vipus se encogió de hombros. Era poco más alto que Loken,
y su encogimiento de hombres hizo la gruesa nervadura y las poderosas placas de su armadura chocaran entre sí estrepitosamente. Zaquias. Zaquias, ¿no? Hecho trizas ante mis propios ojos. Siento la mano de la nave sobre mi persona, Garby. La mano de la nave, un antiguo dicho, la nave insignia del comandante se llamaba la Espíritu Vengativo, y en tiempos de coerción o derrota, a los lobos les gustaba recurrir a todos lo que implicaban a modo de amuleto, un tótem de castigo. El nombre de Zaquias, gruñó Vipus. ¿Encontraste a este invisible bastardo? Y sosiega tu cólera, hermano. No me sirve de nada, observó Loken. Ocúpate de tus heridas mientras echo un vistazo. Vipus asintió y dio nuevas instrucciones a sus hombres, en tanto que Loken seguía adelante en dirección a la intersección en litigio. Era una encrucijada de techo abovedado, a la que iban a parar 4 corredores. La pantalla del visor no le dio ninguna lectura de actividad ni calor corporal. Un vestigio de humo se desvanecía entre las vigas del techo. El suelo de Auslita estaba mordisqueado y acribillado por los cráteres de miles de impactos. El hermano Zaquias, cuyo cuerpo no habían recuperado, todavía yacía hecho pedazos en el centro de la encrucijada, convertido en un montón de humeante de plastiacero blanco, destrozado y carne sanguinolenta. Vipus tenía razón. No había ninguna señal de la presencia del enemigo. No había rastros de calor, ni tampoco el menor movimiento. Sin embargo, al estudiar la zona, Loken vio un montón de vainas vacías de proyectiles de cobre relucientes que se habían derramado desde detrás de mamparo situado justo al otro lado. ¿Era allí el lugar donde se ocultaba el asesino? Se inclinó y recogió del suelo un pedazo de enlucido desprendido lanzado a campo abierto. Se oyó un chasquido y a continuación un ardiente diluvio de fuego automático rastrilló la intersección. Duró 5 segundos y durante ese tiempo se dispararon más de 1.000.000 de balas. Loken vio como las humeantes vainas de los proyectiles salían despedidas de detrás del mamparo a medida que eran expulsadas. Los disparos finalizaron y la nube de vapor de Fiselina empañó la intersección. El tiroteo había dejado un boquete moteado sobre el suelo de piedra y aporreando el cadáver de Zaquias al mismo tiempo. Había gotas de sangre y el resto de tejidos esparcidos por todas partes. Loken aguardó, oyó un gemido y el chasquido metálico de un sistema de autocarga. Detectó que el calor de un arma que se apagaba, pero no el calor corporal. ¿No has ganado una medalla aún?, preguntó Vipus acercándose. Es solo un rifle centinela automático, respondió él. Bueno, eso significa que un cierto alivio por lo menos, respondió Vipus. Después de todas las granadas que hemos arrojado en esa dirección, empezaba a preguntarme si estos tan cacareados invisibles no serían invulnerables también. Pediré apoyo a los devastadores para... Solo dame una bengala, pidió Loken. Vipus desprendió una Vipus desprendió una de la placa de la pierna y se la entregó a su capitán.
que la encendió con un giro de la mano y la arrojó al corredor situado enfrente. La bengala rebotó con un chisporrateo y un fulgor abrasador más allá del asesino oculto. Hubo un chirrido de cervos y el implacable tiroteo empezó a empezó a rugir pasillo abajo en dirección a la llamarada, golpeándola y haciéndola rebotar al tiempo que desgarraba el suelo. «Garvey», empezó a decir Vipus. Loken corría ya, cruzó la intersección y pegó a la espalda al mamparo. El arma seguía disparando. Dio la vuelta al mamparo a toda velocidad y vio el arma del centinela encastrada en un hueco. Era una máquina chaparrada sostenida sobre 4 patas acolchadas y fuertemente blindada. En aquellos momentos había vuelto sus cañones cortos, rechonchos y en actividad, de espaldas a él, para disparar contra la lejana y parpadeante bengala. Loken alargó el brazo y arrancó un puñado de servocables. Los cañones tabletearon y cayeron. «Despejado», gritó, y la escuadra locasta avanzó. «Esto se le suele llamar hacer el fanfarrón», comentó Vipus, lo que condujo a los locasta al pasillo adelante y entraron en un aposento suntuoso. Otras estancias, igualmente regias, atrajeron su atención algo más allá. Todo estaba curiosamente quieto y silencioso. «¿Qué dirección ahora?» inquirió Vipus. «¿Vamos a encontrar a ese emperador?» «¿Así por las buenas?», resopló su compañero. «El primer capitán apostó conmigo a que no llegaría al primero». «El primer capitán, ¿eh? ¿Desde cuándo ha tenido Gabriel Loken un trato de amistad con él?» «Desde que la 10ª entró en el palacio por lo delante de la primera. No te preocupes, Ñero. Pensaré en vosotros, hombrecillos insignificantes, cuando sea famoso». Ñero Vipus lanzó una carcajada y el sonido surgió de la máscara de su casco como si fuera la de tos de un toro tísico. Lo que sucedió a continuación no hizo reír a ninguno de los dos. Bien, este es el primer capítulo, fin del primer capítulo, y pronto el segundo. Voy a ver una cosa antes de nada porque tengo miedo de todo. Ay. Vale. Bien, vamos con el capítulo 2. Un encuentro con los invisibles. A los pies del trono dorado, Lupercal. «Capitán Loken». «Soy yo», respondió alzando los ojos de los que estaba haciendo. «Discúlpeme por interrumpir», dijo ella. «¿Está ocupado?» Loken dejó a un lado la sección de la armadura a la que estaba sacando lustre y se puso en pie. Media casi 1 metro más que Loken dejó a un lado. Perdón. Volvamos una vez más, que se me ha ido. «Capitán Loken». «Soy yo», respondió alzando los ojos de lo que estaba haciendo. «Discúlpeme por interrumpir», dijo ella. «¿Está ocupado?» Loken dejó a un lado la sección de la armadura a la que estaba sacando lustre y se puso en pie. Medía casi 1 metro más que ella y no llevaba puesta ninguna prenda a excepción de un taparrabos. La mujer suspiró interiormente ante el esplendor de aquel físico. La poderosa musculatura, las marcas de viejas cicatrices. Era puesto también aquel hombre, con cabellos rubios casi plateados, muy cortos, la piel pálida ligeramente cubierta de pecas, y los ojos grises como la lluvia.
Vaya desperdicio, pensó. Aunque no había modo de disfrazar su inhumanidad, en especial en aquel estado de desnudez, aparte de una enorme masa de cuerpo, existía el exceso de gigantismo del rostro, aquella particular de los astartes casi equinos, además del duro y tenso caparazón del torso sin señales de costillas, como si se tratara de una lona tensada. No sé quién es usted, dijo él, dejando caer un pedazo de fibra que ilustraba dentro de un bote pequeño y limpiándose los dedos a continuación. Mercedes Allington, renombrada oficial, respondió ella extendiendo la mano. Loken contempló la diminuta mano que le tendía y luego la estrechó haciendo que pareciera más diminuta aún en comparación a su gigantesco puño. Lo siento, dijo la mujer riendo. Nunca me acuerdo de que no hacen esto aquí fuera. Estrecharse la mano, quiero decir. ¿Es una costumbre pueblerina de Terra? No importa. ¿Viene de Terra? Salí de allí hace un año, enviada a la cruzada con el permiso del consejo. ¿Es una renombrada? ¿Sabe lo que significa? No soy estúpido, respondió Loken. Desde luego que no, se apresuró a contestar ella. No quería ofenderlo, no lo ha hecho. Le pasó una revista. Menuda y frágil y aunque posiblemente hermosa, Loken tenía muy poca experiencia en mujeres. Tal vez todas eran frágiles y hermosas. Conocía lo suficiente como para saber que pocas eran tan negras como ella, que tenían una piel como el carbón bruñido. Se preguntó si se trataba de alguna clase de tinte. También se hizo preguntas al respecto de su cabeza. La cabeza de mujer era calva, pero no estaba afeitada, parecía pulida y suave como jamás hubiera teñido el pelo. El cráneo estaba acrecentado de algún modo y se extendía hacia atrás en curva aerodinámica, de forma que un amplio ovoide detrás de la nuca era como si lo hubiesen coronado, si la hubiesen convertido en más regia su simple humanidad. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó. Tengo entendido que conoce un relato, uno particularmente ameno. Me gustaría recordarlo para la posteridad. ¿Qué relato? Horus matando al emperador. Se puso en tensión. No le gustaba que humanos no astartes llamaran al señor de la guerra por su auténtico nombre. Eso sucedió hace meses, respondió quitándole importancia. Estoy seguro de que no podría recordar los detalles con claridad. La verdad, dijo ella. Es que sé de buena fuente que se le puede persuadir para que relate la historia con un experto. Se me ha dicho de que es un narrador muy popular entre sus hermanos de batalla. Loken frunció el entrecejo. Por irritante que fuera, la mujer tenía razón. Desde la toma de la ciudad elevada que se había exigido, forzando no sería expresión demasiado altisonante, que volviera a relatar su versión de primera mano de los acontecimientos acaecidos en la torre del palacio docenas de veces. Imaginaba que se debía a la muerte de Seamus. Los lobos lunares necesitaban catarsis. Estaban a escuchar el modo tan singular con el que se había vengado a Sejanus. ¿Se lo ha sugerido a alguien, señora Allington?, preguntó. El capitán Torgadón, a decir verdad, respondió ella encogiéndose de hombros.
lo que asistió y acostumbraba a hacer él. ¿Qué quiere saber? Comprendo la situación general, pues la he escuchado de otros, pero me encantaría conocer sus observaciones personales. ¿Cómo fue? Cuando entró al interior, ¿cómo fue cuando entró al interior del palacio? ¿Qué encontró? ¿Lo que suspiró? Y desvió la mirada hacia el puchero donde estaba colgada su servoarmadura. Ah, perchero, perdón, no es puchero, es perchero. Apenas acababa de empezar a limpiarla. Su sala de armas privada era una cámara de pequeñas y lóbrega con, con las paredes de metal lacradas en un tono verde pálido, que colinaba con la cubierta de embarque de acceso prohibido. Un grupo de globos de brillo iluminaba la habitación y había una aquila imperial estarcida en una placa de la pared, con copias de los distintos juramentos de combate de Loken clavados debajo. El aire enrarecido olía a aceites y a polvos de pulir. Era un lugar tranquilo introspectivo. Ah, y ella había invadido aquella tranquilidad. Podría regresar más tarde en un momento más apropiado, sugirió la mujer, dándose cuenta de su intromisión. No, ahora está bien. Volvió a sentarse en el taburete de metal en el que había estado instalado cuando ella entró. Veamos. Cuando entramos en el palacio lo que encontramos fue a los invisibles. ¿Por qué les llama así? Porque no se les veía, respondió él. Los invisibles los esperaban, y se merecían con creces su sobrenombre. Justo 10 pasos al interior de los espléndidos aposentos, el primer hermano murió. Se oyó un estampido curioso y fuerte, tan fuerte que era doloroso sentirlo y oírlo. Y el hermano Edrius cayó de rodillas y luego dobló a un lado. Le habían disparado en el rostro con alguna especie de arma de energía. La aleación blanca del plasticero y ceramita de su visor y su peto se había deformado y convertido en una especie de cráter ondulado, como la cera derretida que fluye y vuelve a solidificarse. Un segundo estampido, una veloz y violenta vibración del aire, destruyó totalmente una mesa decorativa junto al Nero Pipus. Un tercer estampido derribó al hermano Muriat, con la pierna izquierda hecha pedazos y partida como el tallo de un junco. Los adeptos científicos del falso imperio habían dominado y controlado una forma rara y maravillosa de tecnología de pantalla y armados a su guardia de élite con ella. Aquellos hombres envolvían sus cuerpos con una aplicación inerte que distorsionaba la luz para convertirlos en invisibles. Eran capaces de proyectarla de un modo activo, implacable, que golpeaba con fuerza mutiladora. A pesar de haber avanzado listos para pelear, y con cautela, a Loken y el resto los cogieron totalmente desprevenidos.
Los invisibles quedaban ocultos incluso a sus visores, y varios se habían limitado a permanecer inmóviles en la estancia, aguardando para atacar. Servos y polímetros miméticos formaron capas entre su piel y las placas exteriores del traje para formar la musculatura de su servoarmadura, arracimada y flexionada. Descargó un trío de golpes a dos manos y apareció una nueva lluvia de sangre. Se oyó un alarido gorgoteante a la vez que bucles rosados y vísceras humeantes que se hacían visibles. Al cabo de un instante, la pantalla que ocultaba al soldado parpadeó y se apagó, y dejó al descubierto su figura destripada que se alejaba tambaleante por la estancia mientras intentaba sujetarse los intestinos con ambas manos. Una energía invisible volvió a acuchillar a Loken, aplastando el borde del protector de su hombro izquierdo al tiempo que casi le hacía perder el equilibrio. Se dio la vuelta y blandió la espada sierra. La hoja chocó con algo y salieron despedidos fragmentos de metal. La forma de una figura humana que parecía centrada en lugar de ocupar el lugar que ocupaba, como si le hubieran recortado del aire y empujando ligeramente a la izquierda. Tomó forma repentinamente. Uno de los invisibles, con su pantalla cargada crepitando y centellando a su alrededor mientras moría, se hizo visible y blandió su larga lanza afilada contra Loken. La hoja rebotó en el casco y Loken lanzó un golpe bajo con la espada sierra que arrancó la lanza del guantelete plateado de su atacante y le torció el asta. Al mismo tiempo, Loken cargó, empujó al guerrero con el hombro contra la pared de la habitación con tanta fuerza que el frágil yeso de los antiguos frascos se agrietó y cayó. Loken retrocedió, jadeante, con los pulmones y la caja torácica aplastados casi por completo. El invisible profirió un estertor ahogado y cayó de rodillas, con la cabeza doblándose hacia adelante. Loken hizo descender la espada sierra y luego la impulsó violentamente hacia arriba en un grácil y experto golpe de gracia, y la cabeza del invisible se desprendió y rebotó contra el suelo. Loken describió un lento círculo con la espada activada y lista en la mano derecha. El suelo de la sala estaba resbalecido a causa de la sangre y los pedazos de carne ennegrecida. Sonaron disparos en las habitaciones cercanas. Atravesó la estancia y recuperó su Volter. Enarbolándolo en un puño izquierdo con un chasquido. Los lobos lunares entraron en la sala detrás de él, y Loken los envió rápidamente a la columna izquierda con un movimiento de la espada. «Formad y avanzad», ordenó a través del comunicador, y unas voces les respondieron. «¿Niero? Estoy detrás de ti, a 20 metros. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la mano?» «La dejé allí, no hacía más que molestar». Loken avanzó sigilosamente. Al final de la estancia, más allá del cuerpo doblado y sangrante del invisible que había destripado, 16 amplios escalones de mármol ascendían hasta una entrada de piedra cuyo espléndido mármol estaba esculpido con complejos motivos en forma de pliegue y dobleces. Loken ascendió los peldaños despacio. Estelas jaspeadas de luz proyectaban espasmódicos parpadeos a través de la entrada abierta.
La quietud era extraordinaria. Incluso estrepitó el combate que envolvía el palacio por las partes que parecía alejarse. El guerrero oía el débil golpeteo de la sangre que goteaba de la espada sierra que sostenía ante él, al caer sobre los escalones dejando un rastro de gotas rojas sobre el mármol blanco. Cruzó la entrada. Las paredes interiores de la torre se alzaban alrededor de él. Estaba claro que había penetrado en una de las agujas más impresionantes y altas del palacio, con un centenar de metros de diámetro y 1 kilómetro de altura. No, era más que eso. Había salido a una amplia plataforma de ónice que describía un círculo alrededor de la torre. Una de las varias plataformas circulares dispuestas de trecho en trecho que encendían por toda la estructura, aunque había más debajo. Y al mirar por el borde, lo que envió tanta extensión de torre, descendiendo a las profundidades de la tierra como la de una que se alzaba orgullosa sobre su cabeza. La rodeó despacio mirando alrededor. Enormes ventanales de cristal o alguna sustancia transparente parecida al cristal acristalaban la torre de arriba abajo, entre las plataformas circulares, y a través de ellos llameaba y centellaba la luz y la furia de la batalla del exterior. No se oía el ruido, era sólo el resplandor parpadeante, los repentinos estallidos de energía. Recorrió la plataforma hasta encontrar una serie de peldaños en curva, alineados con la pared de la torre, que conducían al nivel siguiente. Inició el descenso, plataforma a plataforma, escudriñando el aire en busca de cualquier masa borrosa de luz que pudiera delatar la presencia de más invisibles. Nada. Ningún sonido, ninguna señal de vida. Ningún movimiento excepto el débil resplandor de la luz al otro lado de los ventanales a medida que pasaba ante ellos. Llevaba ya 5 pisos, 6. Repetidamente se sintió como un estúpido. Lo más probable era que la torre estuviera vacía. Aquella búsqueda tendría que haberse dejado a otros mientras él conducía a la fuerza principal de la 10ª compañía, excepto que habían protegido su planta a nivel del suelo con tanta furia. Miró a lo alto, forzando sus sensores, a unos 300 metros por encima de él. Le pareció un breve indicio de movimiento, una detección parcial de calor. ¿Niero? Una pausa. ¿Capitán? ¿Dónde estás? En la base de la torre. El comandante es encarnizado. Estamos... Se oyó una mezcolanzada de ruidos, de sonidos distorsionados, de disparos y gritos. ¿Capitán? ¿Sigues ahí? ¡Informa! Fuerte resistencia. Estamos atrapados aquí. ¿Dónde estás? La comunicación se interrumpió, aunque de todos modos Locke no había dado su posición. Había algo en aquella torre con él, encima de misma. Algo guardaba. La penumbra de la penúltima plataforma. De lo alto llegaron un crujido y un chirrido tenues, con las aspas de un molino de viento gigante. Loken se detuvo. A aquella altura, a través de las amplias cristaleras, se le ofrecía una vista a todo el palacio y la ciudad elevada. Un mar de humo iluminado desde abajo por tormentas de fuego generalizadas. Algunos edificios brillaban con un calor rosado, reflejando la luz de aquel infierno. Las armas centellaban y los rayos de energía danzaban y saltaban en la oscuridad. En lo alto
El cielo también estaba en llamas, un reflejo del suelo. La punta de lanza había infligido una destrucción devastadora en la ciudad del emperador. Pero ¿había encontrado la yugular? Subió el último tramo de escalones, sujetando con fuerza las armas. La plataforma circular, más alta, constituida a la base de la parte superior de la torre, una enorme cúpula de pétalos de cristal, sujetos con una crucería de mástiles que curvaban hacia arriba para formar un florón en el vértice situado muy por encima. Toda la estructura crujía y se deslizaba, girando ligeramente a un lado y luego a otro a medida que respondía fototrópicamente a los estallidos de luz que brillaban en la noche. A un lado de la plataforma, de espaldas a los ventanales, había un trono de oro. Era un objeto imponente, con un pesado pedestal de 13 escalones que ascendían hasta un enorme sillón dorado con un respaldo alto y reposabrazos enroscados. El trono estaba vacío. Loken bajó las armas, observó la parte superior de la torre giraba de modo que el trono estuviera siempre vuelto cara a la luz. Desilusionado, el capitán dio un paso en dirección al trono, y entonces se detuvo al darse cuenta que no estaba solo, después de todo. Había una figura solitaria algo más allá a su izquierda, con las manos cruzadas a su espalda, que contemplaba la tensión, el espectáculo de la guerra que se desollaba. La figura se volvió. Era un hombre anciano, vestido con una túnica de color malva que descendía hasta el suelo. Sus cabellos eran finos y blancos, enmascarando un rostro muy delgado. Miró a Loken a los ojos y mezquinos. Miró a Loken con ojos brillantes y mezquinos. Te desafío, dijo con un acento marcado y antiguo. Te desafío, invasor. Tomo nota de su acto de rebeldía, respondió Loken. Pero esta lucha ha terminado. Veo que ha estado contemplando su evolución desde aquí arriba. Ya debe saberlo. El imperio de la humanidad triunfará sobre sus enemigos, replicó el hombre. Sí, por supuesto que lo hará. Tiene mi promesa. El hombre titubeó como si no acabara de comprender. ¿Habló con el llamado emperador?, preguntó Loken, que había desconectado y envainado la espada, pero mantenía el volter en alto, apuntando a la figura de la túnica. ¿Llamado?, repitió el hombre. ¿Llamado? ¿Blasfemas alegremente en este lugar real? El emperador es el emperador indiscutible, salvador y protector de la raza humana. Tú eres un impostor o un demonio diabólico. Soy un hombre como usted. Eres un impostor, se mofó el otro. Construido como un gigante, deforme y feo, ningún hombre haría la guerra a sus compatriotas de este modo. Indicó con gesto despectivo a la escena que tenía en lugar al exterior. Su hostilidad lo inició, respondió Loken con calma. No quiso escucharnos ni creernos. Asesinó a nuestros embajadores. Se lo han buscado ustedes mismos. Se nos ha encomendado la unificación de la humanidad en todo el espacio estelar, en nombre del emperador. Buscamos establecer el acatamiento entre todas las ramificaciones fragmentarias y dispares. La mayoría nos recibe como los hermanos perdidos que somos. Usted se resintió. Vinisteis a nosotros con mentiras, vinimos con la verdad. Vuestra verdad es una obscenidad, señor. La verdad en sí es amoral. Me entristece que creamos en las mismas palabras, exactamente las mismas, pero
pero las valoramos de un modo diferente. Esa diferencia ha conducido directamente a este derramamiento de sangre. El anciano se encorvó y abatió. Podrías habernos dejado en paz. ¿Qué? Inquirió Loken. Si nuestras filosofías están tan en desacuerdo, podrían haber pasado de largo y dejarnos seguir con nuestras vidas incolumes. Sin embargo, no lo hicisteis. ¿Por qué? ¿Por qué insistís en conducirnos a la destrucción? ¿Somos una amenaza tan grande para vosotros? Se debe a que la verdad, empezó Loken, es amoral. Eso dijiste, pero en el servicio de vuestra hermosa moral, invasor, os convertís en vosotros mismos en inmorales. Loken se sorprendió al descubrir que no había exactamente cómo responder. Dio un paso frente y dijo: le pido que se rinda, mi señor. Eres el comandante, supongo bien, inquirió el anciano. Estoy al mando de la 10ª compañía. ¿No eres el comandante supremo entonces? Di por supuesto que lo eras, ya que entraste en este lugar por delante de tus tropas. Esperaba al comandante supremo. Me rendiré a él, y solo a él. Las condiciones de su rendición no son negociables. ¿Ni siquiera harás eso por mí? ¿Ni siquiera me concederás ese honor? ¿Permaneceré aquí hasta que tu amo y señor venga en persona a aceptar mi sumisión? Tráelo. Antes de que Loken pudiera responder, un gemido sordo resonó elevándose hasta lo alto de la torre, aumentando gradualmente de volumen. El anciano dio un paso o dos hacia atrás, con el miedo pintando en el rostro. Las figuras negras se alzaron desde las profundidades de la torre, ascendiendo despacio y en vertical por el centro abierto de la plataforma circular. 10 guerreros astartes, con el color azulado de los quemadores de sus gimientes retroactores, haciendo que el aire reluciera detrás de ellos. La servoarmadura que llevaban era negra, ribeteaba de blanco la escuadra Guadaña Cataluña, la veterana jauría de asalto de la 1ª compañía, la primera en entrar y la última en salir. Uno a uno se aposaron en el borde de la plataforma circular y desactivaron los retroactores. Calus Ecadón, capitán de la Cataluna. Capitán de la Catulana. Miró de soslayo a Loken. Felicitaciones del primer capitán, capitán Loken. Nos ha ganado por la mano, después de todo. ¿Dónde está el primer capitán? Preguntó el aludido. Abajo, haciendo limpieza, respondió Acadón. Y conectó su comunicador para transmitir. Aquí Acadón, de la Catulana. Tenemos al falso emperador. No, interrumpió Loken con firmeza. Acadón se volvió a mirarlo. Los lentes de su visor eran de un severo y opaco cristal azabache montado en negro metal de la máscara del casco, efectuando una leve reverencia. Mis disculpas, capitán, dijo socarronamente. El prisionero y el honor son tuyos, por supuesto. No es eso lo que yo quería decir, replicó Loken. Este hombre exige el derecho a rendirse en persona a nuestro comandante en jefe. Acadón lanzó un resoplido, y varios de sus hombres se rieron. Este cabrón puede exigir todo lo que quiera, capitán, dijo Acadón, pero se va a ver cruelmente decepcionado. Estamos desmantelando un antiguo imperio, capitán Acadón, replicó Loken con energía. ¿Podríamos al menos mostrar una cierta medida de amable respeto en ejecución a tal acto? ¿O es que no somos más que bárbaros? Asesinó a Sejanus, escupió uno de los hombres de Acadón. Lo hizo, sintió Loken. Así que, sencillamente lo matamos como en respuesta. ¿Acaso el emperador, alabado sea su nombre, no nos enseñó a ser simplemente magnánimos en la victoria? El emperador, alabado sea su nombre,
no nos acompaña, contestó Acadón. Si, si no está con nosotros en espíritu, capitán, replicó Loque, entonces me apena el futuro de esta cruzada. Acadón miró fijamente a Loken por un momento. Luego ordenó a su segundo que transmitiera un aviso a la flota. Loken estaba convencido de que el capitán de Catulana no se había echado atrás porque lo hubiera convencido algún razonamiento o principio sutil, aunque Acadón, como capitán de la élite de asalto de la primera compañía, tenía la gloria y el favor de su lado. Loken, un capitán de la compañía, poseía superioridad en rango. Se había enviado una comunicadora al señor de la guerra, indicó Loken al anciano. ¿Va a venir aquí ahora? Inquirió ansiosamente este. Se organizará un encuentro con él, indicó Acadón, en tono seco. Aguardaron durante un minuto o dos una señal de respuesta. Las naves de ataque de Astarte, con los motores refulgiendo, pasaron veloces ante la ventana. La luz de tremenda detonaciones cubrió una mortaja el firmamento meridional y se apagó poco a poco. Loken contempló como las sombras entrecruzadas danzaban sobre la plataforma circular en la agonizante luz. Se sobresaltó y de improviso comprendió que el anciano había insistido con tanta vehemencia que el comandante debía acudir en persona al lugar. Sujetó el volter al costado y empezó a avanzar a grandes zancadas en dirección al trono vacío. ¿Qué haces? Inquirió el anciano. ¿Dónde está? Gritó Loken. ¿Dónde está realmente? ¿Es también invisible? Retrocede, chilló el anciano, saltando al frente forcejeando con el capitán. Se dio una sonora detonación y la caja torácica del anciano estalló salpicando de sangre, pedazos de seda quemándose y trozos de carne en todas direcciones. El hombre se balanceó con la túnica desgarrada y en llamas cayó al borde de la plataforma. Con las extremidades inertes y las vestiduras rotas, ondeando en el aire, cayó como una piedra por un agujero de la torre, del palacio. Acadón bajó su pistola Volter. Nunca antes había matado a un emperador, rió. Ese no era el emperador, chilló Loken, imbécil. El emperador ha estado aquí todo el tiempo. Estaba yo cerca del trono, ya cerca del trono vacío, y alargaba una mano para sujetar uno de los reposabrazos dorados. Una imperfección de la luz, perfecta, pero no tanto como para que las sombras se comportaban correctamente a su alrededor. Retorció el asiento. Es una trampa. Aquellas palabras eran la siguiente que Loken iba a pronunciar, pero jamás tuvo la oportunidad de hacerlo. El trono de oro se estremeció y emitió una onda expansiva de fuerza invisible. Era una energía como la que había utilizado la guardia de élite, pero 100 veces más potente. Golpeó todas las direcciones, haciendo perder el equilibrio a Loken y también a todos los miembros de Catulana, como espigas de trigo bajo un huracán. Los ventanales de la torre saltaron hechos ñañicos al exterior, en una ventisca de fragmentos multicolor de cristal. La mayor parte de la escuadra de guadaña de Catulana simplemente se esfumó, expulsada de la torre por la explosión, debatiéndose en el aire. Arrastrados por la curva oleada de energía, uno golpeó un mástil de acero al salir. Se partió la espalda y el cuerpo se perdió en la noche dando volteretas como una muñeca rota. Acadón consiguió agarrarse a otro mástil en el momento de verse lanzado hacia atrás. Se aferró con fuerza, con los dedos de plastiacero hundiéndose en el metal, para no soltarse, en tanto que las piernas eran arrastradas horizontalmente al exterior mientras el aire, cristales y energía gravitatoria cayeron sobre él.
Loken, demasiado cerca de los pies del trono para ser atrapado por la fuerza de la onda expansiva, cayó cuán largo era el suelo y resbaló por la plataforma circular en dirección al agujero, con la blanca armadura chirriando mientras dejaba los profundos surcos en la superficie de ónice. Cayó por el borde al precipicio que descendía a pico, pero la barrera de energía la transportó como si fuera una hoja a través del agujero, y lo estrelló contra el borde apuesto del círculo. Se agarró con fuerza con los brazos por encima del borde y las piernas balanceándose en el vacío. Sujeto ahí tanto por la presión de la onda expansiva como la fuerza de su propio brazo desesperados. Casi perdió el sentido debido a aquella fuerza despiadada, pero luchó para seguir agarrado. Una luz incipiente verde y deslumbrante apareció con un chisporreo sobre la plataforma frente a sus manos engarfiadas. La llama del teletransportador se tornó demasiado brillante para contemplarla, y a continuación se apagó, mostrando a un dios de pie en el borde de la plataforma. El dios era un auténtico gigante, tan grande comparado con cualquier guerrero Astartes, como lo era un Astartes en comparación a un hombre corriente. Su armadura era de un dorado refulgente como la luz del sol al amanecer, obra de artesanos expertos. Toda su superficie estaba cubierta de innumerables símbolos, de los cuales principal era la representación de un único ojo abierto grabado sobre el peto. Una capa de tela blanca ondeaba a la espalda del terrible figura aureolada. Por encima del peto, el rostro parecía desnudo y con una mueca burlona, perfecto en todas las dimensiones y detalles, resplandeciente, tan hermoso, tan realmente hermoso. Por un instante el dios permaneció allí, inmutable, hostigado por el vendaval de energía, pero sin moverse, haciendo frente. A continuación, alzó el volter de asalto que sostenía en su mano derecha y disparó al interior del tumulto. Un disparo. El eco de la detonación retumbó por toda la torre. Un alarido ahogado medio perdido en el alboroto, y luego el alboroto mismo cesó bruscamente. La barrera de energía se extinguió. El huracán perdió intensidad. Esquirlas de cristal tintineante al caer de nuevo sobre la plataforma. Ahora que ya nada lo impedía, Akadon chocó violentamente con la alféizar, destrozando el marco del ventanal. Estaba bien agarrado, así que usó las manos para arrastrar el cuerpo hasta el interior y luego se puso en pie. «¡Mi señor!», exclamó, y dobló la rodilla en tierra con la cabeza inclinada. Al cesar la presión, Loken se encontró con que ya no podía sostenerse. Forcejeando con las manos, empezó a resbalar de nuevo por el borde que había estado colgando. No conseguía sujetarse al refulgente ónice. Resbaló por el borde, pero una mano poderosa lo agarró por la muñeca y lo hizo a la plataforma. Loken rodó sobre ella, temblando, y volvió a la mirada para contemplar el trono dorado en el otro extremo del círculo. Era una ruina humeante, cuyos mecanismos secretos habían estallado en su interior. En medio de las placas y accesorios retorcidos y reventados había un cuerpo humeante sentado muy tieso, con los dientes sonriendo burlones en una calavera ennervecida y los brazos carbonizados y esqueléticos apoyados sobre los apoyabrazos en espiral del trono.
Del mismo modo, trataré de a todos los tiranos e impostores. Tornó una voz profunda. Loken alzó los ojos hacia el dios situado en pie ante él. Lupercal, murmuró. El dios sonrió. No sea tan formal, por favor, capitán, musitó Horus. Bien. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo Nersadi a Olinton. Loken había descolgado una túnica de un gancho de la pared y se la ponía a aquellos momentos. Desde luego. ¿No podríamos haberlo dejado simplemente en paz? No. Haga otra pregunta mejor. Muy bien. ¿Cómo es él? ¿Cómo es quién, señora? Quiso saber el capitán. Horus. Si tiene que preguntar, es que no lo ha visto, respondió. No lo he hecho aún, capitán. He estado esperando una audiencia. De todos modos, me gustaría saber qué piensa de él. Pienso que es el señor de la guerra, respondió Loken, y su tono de voz era pétreo. Pienso que es el primarca de los lobos lunares y el representante del emperador. Alabado sea su nombre en todas nuestras empresas. Es el primero y el más importante de los primarcas, y pienso que me siento ofendido cuando un mortal pronuncia su nombre sin respeto ni título. Ah, exclamó ella, lo siento, capitán, no era mi intención. Estoy seguro de que no lo era. Pero el señor de la guerra, Horus, usted es una rememorada. Dora, recuérdelo. Y señores, creo que aquí acabamos con el capítulo 2. Y más adelante no sé si haré más o no. Pero hasta el momento creo que este es el mejor momento para hacer una breve pausa. Gracias y hasta la próxima.